Ejerejeje. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy yo, Diez, nuevamente, sí, he aparecido. Esta vez les traigo una nueva sección, un estreno en el canal. Bienvenidos a La Historia Secreta del Hardware. Soy Jorge Taradit y esto es Hardware Channel. Hoy presentamos el día que AMD le ganó a Intel. Y obviamente esto viene a propósito porque estamos ante el inminente lanzamiento de los nuevos Ryzen 3000. Y como ustedes saben, Intel tiene problemas, que los 7 nanómetros, que no sé qué chucha, que el cebollino. Y no pueden lanzar muchos CPUs y por ende se está confabulando el universo, como decía ese gran pintor, Paulo Coelho, para que AMD le gane a Intel. Por primera vez en la historia, ¿o no? Antes ya AMD le había ganado, pero ¿cuándo sucedió eso? Pues para eso necesitamos un poco de contexto. Era la época del Imperio Bizantino, y bueno, no tanto, un poquito más atrás, era más o menos el año 1971, y resulta que había una empresa que se llamaba Intel, y comenzó a hacer CPUs para PCs IBM. Resulta que IBM, quien inventó, digamos, el PC como lo conocemos hoy, ellos mismos hacían el CPU, pero después dijeron, ¿sabéis que nosotros estamos aburridos? Simplemente nosotros vamos a desarrollar la plataforma y queremos que otras empresas desarrollen los CPU. Y puso como condición que mínimo tenían que ser 2 competidores, ya para que no hubiera monopolio. Entonces, que ustedes no lo crean, antiguamente había muchos más fabricantes de CPU, no solamente estaba Intel y AMD, estaba Ali, Cyrex, era pariente de Cyrax, el de Mortal Kombat, estaba Fujitsu, SIS, ¿cuál más? Texas Instruments y otra que se llama VIA o VIA, que aunque creo que esa empresa todavía es de las pocas que todavía quedan, pero creo que solamente hace CPUs para China o el mercado asiático. Entonces, ¿qué pasó? Fue avanzando el tiempo y muchas empresas empezaron a quebrar, se quedaron en el pasado, quedaron rezagadas ante AMD o ante Intel, que empezaron a despuntar en sus diseños, y las que no quebraron fueron compradas inclusive por AMD o Intel. AMD también ha comprado muchas empresas. Entonces, ¿qué pasó? Antiguamente Intel tenía que dejar que las otras compañías utilizaran su código, digamos, la manera en que Intel hacía los CPUs. Ya, eso es lo que se conoce comúnmente como la licencia x86. Pues bien, resulta de que antiguamente casi todos los CPUs eran clones de los de Intel. Incluso los mismos AMD eran literalmente CPUs clonados mediante ingeniería inversa de los CPUs de Intel. Pero llegó el momento también en donde Intel se aburrió de esa web y dijo, ¿sabéis qué? Yo no quiero compartir ni una web más con estos weones, son mis secretos, es mi investigación, mi desarrollo mío, y estos weones no ponen nada. E Intel cerró el grifo y los mandó literalmente a la mierda. Eso obviamente no le gustó a las compañías, sobre todo a AMD, que se fueron a juicio y tuvo que venir el weón que se llama Marlos, que no sé qué weón. La cosa es que Intel al final perdió y le tuvo que ceder esa licencia a AMD. Y así pasaron los años hasta que a Intel se le ocurrió la genial idea de inventar el chipset. Porque aunque ustedes no lo crean, porque esto es Hardware Channel, antiguamente todos los CPUs ocupaban la misma placa. No existía eso de una placa para AMD, una placa para Intel, una placa para... No. Todas las placas eran compatibles con los PCs IBM, ¿me entienden? Y no necesitabas una placa especial para cada CPU, hasta que vino Intel y dijo, ¿sabéis qué? Yo quiero la exclusividad. Y como no podían, digamos, monopolizar el sector del procesamiento, se les ocurrió la idea de ocupar un chip que era necesario para ocupar su CPU. Y esos chips, que hoy en día se conocen como chipset, solamente podían ser licenciados por Intel. Y ahí se los pasó literalmente a todos los demás huevones por las bolas. Así que agradezcanle a Intel que hoy no podemos usar una placa universal. Eso fue idea de Intel, así que gracias Intel, te pasaste. Y bueno, eso fue más o menos como en el año 92, 93. Y siguió pasando el tiempo. Y AMD e Intel empezaron a dejar rezagadas a las demás compañías. Entonces, llegó un momento en que la batalla entre Intel y AMD se volvió más y más encarnizada, weón. Tiraron metralletas, misiles, los otros weones atacaron con torpedos, toda la weá. Después los otros weones les tiraron a los Dothraki y los mataron todos. Una batalla bastante espectacular.
Y la weá, digamos que quedó estancada más o menos a finales de la década del 90, en el año 98, 99. Como que se les estancaron las ideas a estos weones y empezaron una batalla un poco absurda de simplemente hacer quién hacía el CPU más rápido. Entonces estaba, digamos, Intel, que en aquella época recién estaba estrenando los Pentium 2, Pentium 3, y AMD estaba estrenando los modelos K. Entonces salía una web de 100 MHz, el otro a la semana siguiente sacaba el de 200. Después el otro web sacaba uno de 300, de 400 y así. Pero ninguno realmente revolucionaba el mercado. Ninguno hacía una arquitectura revolucionaria. No, simplemente se enfrascaron en una guerra por quién hacía el CPU más rápido nomás. Hasta que los señores de AMD compraron una empresa que se llamaba NextGen. ¿Ya? Una de las tantas que murió en la guerra de los CPUs. Ahí trabajaba un señor que se llamaba, no sé, digamos, Juan NextGen, una wea así. Después se los pongo por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y él era conocido como el Messi de los CPUs. Era muy bueno diseñando CPUs. Y resulta que este señor creó el CPU que marcaría el punto de inflexión en AMD. Antiguamente los CPUs eran puros números nomás. Por ejemplo, Intel tenía el 8086, el 386, el 486, 586, bla bla bla, 06. Y por el otro lado AMD tenía los modelos AM, por ejemplo AM86, AM586, era así. Y en aquella época, el 98 por ahí, las weas se llamaban K. Entonces estaban los modelos K4, K5, K6, hasta que llegó este weón y dijo, ¿sabéis qué? Que fome que los CPU se llamen por un número, weón. Mejor pongámosle nombre, como lo hizo Intel anteriormente con el Pentium. Y a los weones se le ocurrió denominar este CPU Athlon, o Athlon para los amigos. Y resulta que estos CPUs tenían una arquitectura muy buena, que no solamente mejoraba el IPC o las instrucciones por ciclo, sino que con el tiempo ellos lo diseñaron para que en un tiempo se pudieran procesar instrucciones de 64 bits. Y fue así como en el año 2003 más o menos, 2004, no me acuerdo, por ahí, lanzan los gloriosos, y hasta el momento los únicos CPUs que, aunque ustedes no lo crean, le ganaban a los Intel. Estamos hablando de los gloriosos Athlon 64. Y resulta de que, como respuesta a eso, Intel sacó los tristemente célebres Pentium 4, también conocido como los Prescott, aunque después también se les conoció vulgarmente en algunos suburbios como Prescott, porque se calentaban como el infierno las weas. Entonces resulta de que ¿por qué chucha se llamaba el Athlon 64? Y la respuesta es muy sencilla. Antiguamente existía una arquitectura que se llamaba Itanium, que fue la arquitectura que desarrolló Intel para que sus CPUs procesaran instrucciones de 64 bits, pero lamentablemente no podían procesar otras instrucciones que no fueran hechas específicamente para ese CPU. Digamos que era como una arquitectura totalmente hecha desde cero para procesar instrucciones de 64 bits. Entonces tenías que hacerle un sistema operativo que corriera en esa arquitectura que se llamaba Itanium, tenías que hacerle una placa, bla bla bla, el programa lo tenías que compilar para Itanium, etcétera. No era compatible con la arquitectura que conocemos todos, que es la x86 o por 86, como le quieras decir. Entonces AMD dijo, oye, bueno, y si en vez de hacer una arquitectura de cero que corra instrucciones de 64 bits, ¿por qué mejor no modificamos la weá que tenemos actualmente y hacemos una extensión de esta weá, cosa de que pueda procesar tanto de 32 como de 64 bits? Y así nació la arquitectura x86-64, o también conocida como AMD 64. Y aunque ustedes no lo crean, antiguamente AMD le tenía que pagar una licencia a Intel por usar parte de su juego de instrucciones para la arquitectura de x86. Y ahora la wea, digamos que se invirtió y Intel le tiene que pagar a AMD por usar las instrucciones AMD 64. Es un poco rara la wea. Yo no sé si tendrán un trato, una wea así como que no sé, digamos que se cancelen porque uno le tiene que pagar licencias y el otro le tiene que pagar licencias al otro. No sé si se cancelarán o qué wea, eso no lo manejo. Pero esta instrucción resultó ser muy buena. Y además el diseño de los procesadores Athlon también era muy bueno. Y resulta que llegamos al año 2005 y aquel día, no sé si era martes o miércoles, no lo sé, no me acuerdo, como a las 2 de la tarde, qué sé yo, por primera vez
En más de, a ver, Intel hace CPU del 71, son como 14 años, se dio vuelta la tortilla. Y aquel día, AMD, la empresa del pueblo, le ganó a Intel. Así que yo les vengo a presentar benchmarks de aquella época. Ustedes no lo van a creer, porque hoy en día todo el mundo sabe que Intel gana en juego y bla bla bla, que los Ryzen son buenos, sí son buenos, pero no le ganan a los Intel. Quiero que por favor vean esto. Oh, por Dios, qué recuerdo, ¿eh? Qué recuerdo, Brement, qué recuerdo, Doom 3, weón, ¿eh? Far Cry 1, Unreal Tournament 2004, oh, qué recuerdo. Quiero que por favor se fijen en estos benchmarks. Loreen. Este es un benchmark de cuadros por segundo. Quiero que se fijen por favor acá. Doom 3 a 640 x 480, obviamente para que no se use la tarjeta. Los Athlon 64 FX55, que eran como los más potentes, sacaban 234 FPS. ¿Ya? El Athlon 64 X2 4008 Plus, 231. Pero incluso los que eran de un solo núcleo, como el Athlon 64 3008, le partían todo lo que se llama, digamos, no sé, caquero, ano, puño de parca, nariz de King Kong, a su rival más directo, que era el Pentium 4 660. Miren, por favor, esta weá. Miren acá, brevemente. El Pentium 4, weón, que era como el buque insignia de Intel, estaba como 5 escalones debajo de él con 178. Es una weá impensable hoy en día. Hoy en día los Ryzen están muy buenos, que rinden muy bien, que la weá así, perfecto. Pero no te sacan tanta diferencia. Por ejemplo, no sé, en un juego, qué sé yo, el Battlefield, un Core i9 llega como a 125 FPS y los Ryzen están muy por atrás con 90, 95, qué sé yo. Pero mira esta diferencia, weón. Un CPU de un solo núcleo sacaba 217. Y, aunque ustedes no lo crean, la versión de los Pentium 4 de doble núcleo se llamaba Pentium Extreme Edition, que es este que está acá, el Pentium XE 840. Y esta weá sacaba 164 FPS. Y el Athlon, de un solo núcleo, de uno nomás, le partía el ojete por casi 60 FPS, weón. Era una weá increíble. ¿Ah? Y que se diga de la versión de doble núcleo, que en ese tiempo recién empezaron a salir, que era el Athlon 64 X2. En este caso tenemos acá el 4200 o el 4800. Sacaba 231. Y la contraparte de Intel, que era el 840, sacaba 164, weón. ¿Mm? Intel tenía dos versiones de CPU en ese tiempo. Tenía el Pentium 4 de un solo núcleo, el de dos núcleos era el Pentium D, y el Extreme Edition era como la versión overclockera. Vendría siendo ahora como por ejemplo un Core i7 que termina en K. Y el CPU de AMD, de un solo núcleo, weón, es que era una weá increíble. Les partía el culo a los dos. Era una cosa pero impresionante. Ahora, imagínense, la pateadura que les daba a los Athlon 64 a la arquitectura de Intel era tan grande que casi por un año Intel tuvo que usar un culo biónico. Calcula, sí, se lo dejó más abierto que el de la Vale Goodwin, o sea, se lo destruyó. O sea, que no encuentro las palabras precisas para describirlo. No es que se lo haya destruido, se lo mutiló, weón. Se lo dejó tan destruido que tuvo que usar una prótesis anal durante mucho tiempo para poder ir a cagar. Era increíble. Miren este benchmark ahora, el de Far Cry a 800 por 600, calcula, weón. El Athlon 3008, que era de un solo núcleo y de 2,4 GHz, de 2,4, weón, le volaba la raja al Pentium 4 Extreme Edition de 3,73, weón. Calcula el nivel. Ahora, si lo comparábamos con los Pentium 4 de la misma velocidad, la pateadura era pero increíble, weón. Los Athlon 64 le rotaban, así, le rotaban como un taladro, le rotaban el esfínter a los Pentium. De hecho, en aquella época, como la pateadura era tan grande de parte de AMD a Intel,
A los Pentium les pusieron los Lentium 4. Calcula la humillación. Y eso tiene mucho que ver que después Intel matara a la marca Pentium. Porque antes Pentium era lo máximo. Era así como, wow, en el Ferrari de los CPU. Y después ellos sacaron la arquitectura Core. Y Pentium fue relegado como a marca de segundo nivel de medio pelo. Pero antiguamente Pentium era lo máximo que tenía Intel. Veamos este benchmark también. Miren. Del Unreal Tournament 2004. A 640 nuevamente porque es un benchmark para probar el CPU, no para probar la tarjeta. La versión de doble núcleo era el rey del rendimiento. El Athlon 64 4008 más, que yo lo tuve, era muy buen CPU. Sacaba 75. Y el Pentium Extreme Edition 840, porque yo sé que está acá el de 3,73, pero ese era imbécilmente caro, era como un Core i9. Por ende, lo más que podría optar una persona normal, una versión del pueblo, por el pueblo, era como un 840 o inclusive hasta un Pentium D840. Comprarse el XE de 3,73 GHz tenía que ser millonario. Y miren la diferencia, le sacaba 25 FPS. Y el que era de un solo núcleo, porque además en esa época no estaba nada optimizado, no había ni una web, todo recién, era muy nuevo la tecnología del paralelismo para LVGTI. Paralelismo. Entonces no se aprovechaban ni siquiera los dos núcleos, porque miren, el de un solo núcleo, el 3008 Plus, sacaba 65, y comparado con el CPU de un solo núcleo, que era el Pentium 4 660, que era de los más rápidos, porque en esa época yo te diré que el 660 era como de 3,6, no sé. El más popular era el Pentium 4 630, el 640, que era de 3,1. Este 660 era muy caro. Le sacaba 11 FPS a un CPU que literalmente iba 1200 MHz más rápido. Es que era una cosa impactante, weón. Un CPU de un solo núcleo le partía el culo a uno de dos núcleos. Era una weá realmente increíble. Vamos a seguir viendo benchmarks en la historia secreta del hardware por Hardware y Channel. Miren por favor, el Pentium Extreme Edition 840, 5900 puntos. El Athlon 64X2 4008 más, 6800. Hoy en día eso es impensado. Hasta en los benchmarks los Intel ganan hoy. Que los Ryzen se le acercan, ¿para qué vamos a volver a la misma wea? Sí, se le acercan mucho, son muy buenos CPU los Ryzen, pero siguen sin ganarle. En aquella época, hace 14 años, AMD le partía el culo en todo a Intel, en todo, en los benchmarks, en juegos, en aplicaciones de renderizado, de no sé, en todo, weón. Vamos a ver otro benchmark, por ejemplo, en PopRay. Pero mírate esa weá, hermano. Pero mira esa weá, hermano, mira. Esto es, en menos es mejor. El Athlon 64, 4008, 130. El Pentium Extreme Edition 840, 165. 40 segundos más lento. En 3D Max, en renderizar una escena, el 4008 más, 106 segundos. Y el Pentium Extreme 840, 2 minutos 5 segundos, 125 segundos. En este benchmark también, renderizado multihilo. Necesitamos un procesador de 8 hilos y 12 núcleos. ¡Empezornos! Como dirá nuestro amigo Barbaboy. Es tan tierno el buen, yo le digo Barbaboy. 341 puntos. Y multihilo 643. O sea, quiere decir que en IPC incluso le ganaban también. El Pentium Extreme 840, 282, perdón, y multihilo 603. Un CPU que iba casi 1 GHz y medio más rápido, weón. Miren esto, por ejemplo, acá el Pentium D, que era el verdadero rival. El Extreme era como comparar un Ryzen 3 con un Core i9. Eran liga distinta. El Pentium D840 muy atrás. Muy atrás. Y más encima calculen el Pentium 4, que también se podría decir que era como su verdadera competencia por precio, inclusive menos porque era muy caro el T660, sacaba casi lo mismo. Estaba muy mal optimizada la weá del multitrading hace tanto tiempo. Luego tenemos acá en Cinebench, miren,
nuevamente los AMD, todos los AMD primero, incluso hasta este de que era de un solo núcleo antes de los de Intel. Eso nunca se ha vuelto a repetir hasta el día de hoy y quizá se pueda repetir ahora con los Ryzen 3000. Pero estamos aquí en la historia secreta del hardware. Soy Jorge Taradito. Miren esto. En Lame, que es un compresor de MP3, 27 segundos, el 4008. El Pentium Extreme Edition 840, 31. El Pentium 4, 660, 35 segundos. En todo, absolutamente en todo ganaba AMD. Es una hueá impresionante. Y ahora vamos a ver benchmark de otra página. Porque no, que esa página es fanboy. Vamos a ver, por ejemplo, en Anantech. Vean, por ejemplo, acá en este benchmark de juegos, otros juegos también, cómo los AMD ganaban en todos y cada uno de los malditos benchmarks ganaban en todos. En Doom 3, ¿qué tiempos aquellos? Por Dios, que recuerdo, brevemente. Todos los AMD en primera instancia, incluso los de un núcleo, que son los más baratos, los más asequibles. Y por acá abajo, el Pentium Extreme Edition 840 y el Intel Pentium D 840. 88 FPS y los otros AMD todos arriba de 100. En Splinter Cell Chaos Theory, que esa saga está más muerta que la chucha, aunque dicen que va a reaparecer ahora en el E3. Nuevamente la misma historia. En la calidad más alta, los AMD ganaban en todo, bueno, era una cosa impresionante que nunca se ha vuelto a repetir. FPS mínimos, empate, ¿ya? Pero en FPS promedio ganaban los AMD. FPS máximo, nuevamente ganan los AMD. En weón, puta la weá, weón, me hiciste acordar, weón, Half-Life 2, puta madre, weón. Puta que es maricona la vida, weón. Weón, está cagada del año 2005 este benchmark en Half-Life 2 y todavía no sale el Half-Life 3, weón. Guatón conche tu madre, ¿por qué no lo sacáis, weón? Saca el Half-Life 3, hijo de la golfa. Puta la weá, weón, mira, weón. Me cae la lágrima por el ano. Puta la weá, bueno, seguimos. Half-Life 2, que tenía unos graficazos, weón. Nuevamente, los AMD apabullaban a los Intel, weón. En Halo, la misma historia. En Unreal Tournament 2004, la misma historia. En el Wolfenstein Enemy Territory, la misma, weón, le sacaban 20, 15 FPS de distancia. De diferencia, weón, era una weá impresionante, weón. Eso, amigos míos, no se ha vuelto a ver en más de 14 años. 14 años que no se ve una cosa así. Que los AMD paliceen a los Intel. Que les ganan en una cosa, en otra sí. Por ejemplo, un 10, un 15%. Pero acá estamos viendo diferencias brutales, pues viejo. ¿Cachai? Y la gran mayoría de las veces es al revés. Es Intel el que gana. Pero que AMD te gane en juegos a un Intel no se ve hace mucho tiempo. Y no solamente le ganaban en los benchmarks a los Intel, sino que inclusive también le ganaban en el consumo. Fíjense en esto. Acá tenemos el consumo de los CPU en estado de reposo. Fíjense que acá hay un Intel Pentium 4 Extreme Edition, pero no se dejen engañar. Todos los AMD acá consumiendo 86, 111, bla bla bla. Y detrás de ellos todos los Intel Pentium 4 630, 650, la. Y el Pentium 4 Extreme Edition de 3,7, que era un monstruo chupador de watts, 146. Pero donde sí quedaba la tremenda cagada era cuando el sistema estaba a plena carga. Observen esta wea. Todos los AMD estaban debajo de los 160 watts, inclusive hasta el más potente, que era el FX55 o el más chupador. 162 watts, 159, 157 el 3008 Plus o 3008 más. Y ahora observen a los Pentium. 187 watts el Pentium 4, 3.4 GHz. Pero el de 3,7, 233 watts, weón. Miren la diferencia que tenían en consumo. Es una weá que nunca jamás se ha vuelto a repetir. Y todos dirán,
¡Qué bueno! ¡Qué increíble! AMD le ganaba a Intel. ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué contentos estamos! Por fin AMD, La empresa del pueblo, le gana. a los fascistas de Intel. Pero, así como hay cosas buenas en que AMD le ganara a Intel, también hay cosas malas. ¿Sí? Porque en aquella época, cuando AMD le ganaba y por paliza a Intel, AMD lamentablemente también mostró su peor cara. Porque, aunque ustedes no lo crean, este era el precio de un Athlon 64X2 4800 Plus de salida. Observen aquí. Reloj 2,4 GHz, caché nivel 1 124 KB, nivel 2 1 MB, multiplicador por 12, bla 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 bla. Costo $880. $880. Cuando AMD tuvo el mango agarrado del sartén, el mango agarrado del sartén, y se quemaba la mano, subió los precios enormemente. Cuando AMD tenía el mango agarrado del sartén, porque yo lo digo al revés, a AMD se le olvidó aparentemente que era la empresa del pueblo, porque subió a la mierda los precios. Así que yo no vengo a decir que AMD le ganó y encima era más barato. No. Cuando AMD tuvo la sartén por el mango, subió los precios, pero como la mierda. ¿Sí? 880 valía un 64 Athlon 64 X2 4800 Plus. Comparado con el Pentium Extreme Edition, que valía 1000, era más barato. Pero decir que era un CPU barato es un poco... ¡Mentira! Así que lamentablemente, desde ahí que yo veo a AMD con otros ojos. Yo sé que AMD hoy es más barato, que tiene buen precio por el rendimiento que ofrece. Pero ¿y qué pasa si se repite este escenario y con los Ryzen 3000 les vuelve a ganar a los Intel? ¿Cuál sería la motivación de AMD para tener los precios tan bajos si ahora él sería el campeón? Apuesto que no lo habían pensado. Todo el mundo, no, ojalá que le ganen los Ryzen que le ganen los Ryzen 3000 a los CPUs actuales de Intel que ya van por la generación 9000. No me interesa cómo se llama la web, pero ustedes saben a lo que me refiero. Si el día de mañana gana, ¿mantendrán los precios tan atractivos que tienen los CPUs de AMD hoy en día? Como lo pueden ver aquí en esta página, observen lo que les voy a mostrar aquí. Esto es una pieza de verdadera historia secreta del hardware, amigos. Lo que estás por ver... No, mentira. Miren lo que les voy a mostrar ahora. Una verdadera pieza de historia. Esto es historia secreta del hardware. Soy Jorge Taradí. Observen por favor esto, miren. Esta es la página del viejo y querido PC Mierdory. Digamos la compañía más grande de venta de PC y de esas webs aquí en Chile. Quiero que observen por favor en pesos chilenos cuánto costaban los CPUs de la época dorada de AMD. Como ven, hay CPUs que no son tan caros, como por ejemplo, miren este. Y cáchate el diseño, weón. Un Athlon Athlon 64, le ponen acá Athlon 64 bits, pero se llamaban Athlon 64, 80.000. Ya, no está tan mal, ¿cierto? No está tan mal. Pero luego nos vamos al 4000, 255.000 pesos. Un Athlon 64X2, 4200 Plus, 276.600 pesos. Avanzamos hasta el 4600, 400.000 pesos. Y el buque insignia de aquella época, que era el 4800 Plus, 470.000. Hoy en día ni siquiera los Ryzen 7 más potentes son tan costosos. Loreen. Y vamos a ver cuánto costaba la contraparte de Intel, que aunque ustedes no lo crean, obviamente tuvieron que rebajar sus precios para poder competir, porque los CPUs AMD le partían en todo lo que se llama anito.
Veamos, por ejemplo, acá este Pentium 4 de 3 GHz, 135.000. Este Pentium 4 Socket 775, que debe ser el Zen 31, más o menos, para que se hagan una idea, porque habían dos sockets. Los socket LGA 775 son más modernos que los 478, 134.000. Este 640, 165.000. Y el más caro era el 650, que costaba 200.000 pesos. Lamentablemente no encontré otros CPUs porque esta weá se va saltando mucho, Internet Wayback Machine. Pero miren, acá hay un Pentium D 820 a 180.000. Para que se hagan una idea, el 840, que era como el principal rival del Athlon 4008, no costaba más allá de 200.000, 220. El Pentium Extreme Edition, ese costaba mucho más caro. Pero lamentablemente ya en Chile no lo traían, porque la pateadura era tan grande que nadie te iba a comprar esa mierda. Era como la Vega 64. ¿Por quién va a comprar una weá que chupa el doble y que rinde la mitad? Así que ojo con lo del precio. Ojo, 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 pierna, esternón, zapato, con el precio de los nuevos AMD. Si es que llegan a ganar, ¿mantendrán los precios que nos tiene acostumbrado AMD? Si me preguntan a mí, yo dudaría. Así es, amigos. Para finalizar, lamentablemente tengo que decirles que esta victoria para AMD no duró mucho, ya que como todo el mundo sabe, o la gran mayoría, lamentablemente la victoria de estos Athlon 64X2 fue tristemente destruida, rompitada, demacrada, denostada, lamentablemente Intel al poco tiempo sacó los gloriosos, por varios años, Core 2 Duo y Core 2 Quad. Y lamentablemente AMD tuvo que meterse la arquitectura AMD 64, los Athlon y sobre todo los Athlon X2 de canto en todo lo que se llama ojete, porque los Core 2 Duo, como verán en estos tests, lamentablemente los hacían picadillo. Así lamentablemente se acaba esta historia. Duró más bien poco la victoria de AMD, pero se puede decir que un día, aquel lejano año 2005, AMD le ganó a Intel. ¿Se volverá a repetir la historia con estos nuevos Ryzen 3000 que estamos a puertas de ver? Ojalá, pero ojo con eso, porque AMD cuando ganó subió mucho los precios. Se pasó esa weá de que la empresa del pelo por todo lo que se llama Gluteus Maximus. Se olvidó totalmente del bolsillo de los consumidores y pidió lo que había que pedir. $880 te costaba un CPU de aquella época. Porque como ya no estaban en el segundo lugar, no tenían por qué mierda tener precios tan económicos, pues. Y como vieron ustedes, como les mostré en la página de PC Factory, en aquella época los Intel eran más baratos que los AMD. Así que terminamos este primer episodio de La historia secreta del hardware, compañero. y espero que les haya gustado el video. Compártanlo con sus amigos, véanlo 10 veces y memorícenlo, y también cuando vayan a la escuela hagan una disertación sobre mis videos. Eso es lo que corresponde, por lo menos, ¿ah? Y ahí tocan la campana, que la campanita, que la campanita. Así que nos vemos la próxima semana. Chaito. Bien. Second place. Y bueno.